Hola, soy Pedro García Guirao, profesor de la Universidad de Ostrava en República Checa, y hoy me gustaría hacerles una pequeña ponencia, en este caso en forma de invitación a lectura en voz alta entre universitarios. Para ello vamos a justificar un poco el motivo que me ha llevado a incluir este tema en este Congreso Internacional Virtual de Educación Lectora. Pues empezaré diciendo que tal como señala la profesora Duncan, que es una de las mayores expertas británicas en cuestiones de lectura en voz alta, según ella existen cientos de investigaciones sobre los efectos de la lectura en voz alta, tanto en niños como en adolescentes como en la tercera edad. Sin embargo, prácticamente no existen estudios que trabajen el tema de la lectura en voz alta en universitarios. Y esto, tal como han señalado diversos autores que encontrarán al final de mi presentación en la sección de referencias, pues se debe a varios motivos, ¿no? Uno de ellos es que la mayoría de inversiones se han dedicado a potenciar la educación infantil, ¿no? Y prevenir dificultades de aprendizaje. Y por otro lado, pues el dinero también se ha invertido en contrarrestar las enfermedades mentales degenerativas propias de la vejez, perdón. De tal modo que pues prácticamente no existe casi investigaciones relacionadas con la lectura en voz alta dedicada a los estudiantes universitarios. Entonces, como veremos después, existe casi digamos, un mito, ¿no?, que dice que la lectura en voz alta es esencialmente cosa de niños, ¿no? Y que ese sentido se tiene que llevar a cabo en la clase de primaria y secundaria, y que bueno, pues en casa también los padres pueden fomentarla leyéndole cuentos a sus hijos con la intención de generar amor por la literatura, pero también un aprendizaje, digamos, un poco inconsciente, y la práctica de un desarrollo oral que al final, a través de la lectura en voz alta, se mejorará. Entonces, hemos dicho que es cosa de niños, o bien, como decía Sam Duncan, también es cosa de ancianos. Hay diferentes proyectos en asilos, en residencias de ancianos que promueven, y además hay estudios científicos que demuestran que el ejercicio de la lectura en voz alta previene o frena de algún modo la pérdida de memoria en los ancianos. A nivel universitario hemos dicho que se presenta como algo prácticamente anecdótico, pero entre las razones principales quizás esté en la falta de formación del profesorado universitario en lo que tiene que ver con lectura en voz alta. Pues dicho esto, voy a proponer una serie de ejercicios o teorías para hacer de la lectura en voz alta algo más creativo y práctico, una especie de, como decía John Dewey hace muchísimos años, de learn by doing. Es decir, vamos a intentar evitar alejarnos un poquito de el tratamiento de la lectura en voz alta de un modo tradicional. Bien, dicho esto, ¿cuáles son los objetivos de mi presentación? Pues este trabajo simplemente quiere señalar en el contexto que vamos a ver a continuación, pues las potencialidades de la lectura en voz alta en aprendientes universitarios. Y cuidado, no solo nos referimos a estudiantes de humanidades, sino que se puede extender a todo tipo de estudiantes. Y esta preocupación mía, digamos, o este interés mío por trabajar el tema de la lectura en voz alta, tiene que ver con este plan de acción de educación digital que se desarrolla entre 2021 y 2027, ¿no? Entonces simplemente quieren empoderar digitalmente, dice ahí, a Europa alrededor de 2030. Y de igual modo, si hemos dicho que me voy a alejar de la lectura en voz alta, digamos, en su sentido tradicional, también basándome en el plan de acción de educación digital, mi propuesta se centra en las TIC y en motivar e innovar para leer en voz alta, o bien en el entorno personal de los estudiantes.
¿Y por qué hay que evitar esas dinámicas tradicionales de lectura en voz alta? Pues ese es un tema que veremos a continuación, pero pues esencialmente porque si nosotros cuando éramos pequeños recordamos en qué consistían nuestros ejercicios de lectura en voz alta, pues nos recordaban a el profesor hablando o leyendo a la clase de un modo, digamos, muy tradicional, o bien, pues lo contrario, el profesor señalando individualmente quién tenía que leer y cuándo, y pues todos los niños nerviosos, asustados por si primero no pronunciaban bien, o pues si después le hacía preguntas el profesor y no podía, digamos, contestarlas porque estaba el estudiante más centrado en, en pronunciar bien y en hacer las pausas correctas que en el contenido de la lectura. Entonces, esa es la idea principal de evitar las dinámicas tradicionales de lectura en voz alta. Bien, dicho esto, pues hemos dicho que según el plan de acción de educación digital que acabamos de ver, pues hay que adaptar la educación y la formación a la era digital y que, y ahora cito, dice que las personas tienen que desarrollar, cita, capacidades y competencias digitales básicas desde una edad temprana. Bien, ese desarrollo de la edad temprana, obviamente, si hablamos de universitarios, pues no es tan temprana, pero veamos ahora cómo podemos combinar, digamos, lo digital con la noción de lectura en voz alta de un modo no tradicional. Entonces, les presento 4 sugerencias, 4 ideas, aunque hay muchas más, seguro que se les irán ocurriendo o probablemente en el chat después pueden sugerir algunas más. La primera que yo propongo es hacer un puzzle, ¿no? O un Yes Go oral, ¿no? Y en este caso fue Elliot Aronson el que desarrolló la técnica del aprendizaje cooperativo a través del puzzle. ¿En qué consiste? Pues que el enseñante busca un texto, por ejemplo, la biografía de un personaje relevante, y lo divide en diferentes partes. Los estudiantes solo van a tener acceso a su parte. En este caso, pues probablemente en casa, podrían leer en voz alta pues ese trocito de texto y, por supuesto, ¿dónde estaría lo digital? Pues lo digital estaría en que el estudiante grabara mediante una de esas aplicaciones o plataformas, pues grabara su lectura en voz alta. De ahí, pues después enviaría a su profesor o profesora pues su parte del texto y el profesor o profesora, pues a través de, digamos, Moodle, Blackboard, Google Classroom, Google Drive, Teams o cualquiera de las otras plataformas que quieran, lo que haría sería montar cada una de las lecturas en voz alta de sus estudiantes para crear al final un todo. Y este todo se enviaría valga la redundancia, a todos los estudiantes y pues de ese modo tendríamos en principio un texto que era quizás demasiado amplio para una sola persona, pues lo tendríamos dividido en diferentes secciones y cada uno de los estudiantes habría colaborado en completar, digamos, la historia, la biografía, o pues sugiere una biografía, pero puede ser, digamos, cualquier texto que se precie a ello. Como digo, puede utilizarse en historia, las clases de historia, las clases de lengua, en idiomas, pero también en periodismo e incluso en algunas clases teóricas que tengan que ver con la historia de la ciencia o de las ciencias. De igual modo, pues en esta técnica del puzzle, pues al final, si estamos pensando en la evaluación de la actividad, pues el profesor o profesora podría añadir un cuestionario final y así pues todos los estudiantes se obligarían un poco a escuchar lo que han leído en voz alta sus compañeros de clase. La segunda propuesta que tengo con respecto a la lectura en voz alta pues sería esencialmente crear un noticiario o un noticiero en clase, ¿no? Y pues, además hay que recordar que si hay un lugar donde se lea más en voz alta, ese es precisamente un noticiero, que puede ser televisivo o radiofónico. Y durante muchos años, pues
la mayoría de personas no conocían el truco, digamos el truco o la tecnología que había detrás de la lectura en voz alta que hacían los presentadores, ¿no? La mayoría de la gente pensaba que los presentadores tenían una memoria increíble y que cada día pues, eran capaces de soltar montones y montones de datos sin ningún, casi prácticamente sin ningún error. Pero sin embargo, detrás de ello había un aparatejo que se llama teleprompter y que pues era sencillamente una especie de pantalla que se adhería a la cámara y que iba pasando para que pues el presentador pudiera, digamos, leerlo y no divagar en exceso. Pues hoy en día existen, como pongo ahí, diferentes plataformas o apps como Simple Teleprompter o Speechway 3-in-1 Teleprompter, o incluso si tienen pues Apple con Pages te permite también crear una especie de teleprompter. Entonces ahí, pues dependiendo de la asignatura que impartamos, se trataría de que el profesor pues distribuyera digamos, las diferentes secciones típicas que hay en un noticiero, perdón. Las generales pues son noticias de interés, una sección de economía, de política, de deportes, de noticias del corazón, crónicas, previsión meteorológica. Pero si estamos en un contexto de asignaturas de ciencias, pues igual también podemos crear un noticiero basado en descubrimientos científicos, en historia, etc. En cualquier caso, pues explico el proceso. El proceso es que el profesor reparte las diferentes secciones entre los estudiantes y pues previamente se ha decidido en la lectura de, perdón, en el apartado de prelectura, obviamente hay un contexto, un tema que se discute, etcétera, y a partir de las actividades de prelectura que creamos convenientes como introducción, pues el profesor repartiría esas secciones entre sus estudiantes y pues en casa el estudiante tendría que elaborar pues, digamos la extensión máxima que el profesor o profesora hubiera decidido. Pongamos por caso, no sé, 2000 palabras para cada sección. Tendría que trabajarlo. El profesor revisaría pues, el proceso un poco para que al final no hubiera ningún error, asegurarnos de que al final no hubiera ningún error. Entonces, al menos 2 o 3 borradores tendría que corregir el profesor o la profesora. Y una vez hecho esto, pues cabría la posibilidad de hacer 2 tipos de noticieros. Uno sería en directo, en clase, pero otro podría ser, digamos, en diferido, en casa, donde pues cada uno de los estudiantes grabaría utilizando, pues, como digo, el teleprompter o Pages u otras apps, pues grabaría su parte y de nuevo el profesor pues montaría todo el noticiero pues, utilizando otras plataformas que son bastante sencillas de edición de audio y de vídeo. Por cierto, al decir audio-vídeo, obviamente el noticiero puede ser radiofónico, por lo que los estudiantes no necesitarían aparecer en público para nada, ¿no? Su rostro. Y digamos, la penúltima actividad que propongo es pues, un poco más arriesgada, ¿no? Sería un karaoke, pero obviamente es un karaoke pedagógico. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues si buscan ustedes en internet clases o canciones sobre geografía, sobre historia, para recordar poemas, etcétera, pues van a encontrar también sobre la tabla periódica. Es decir, hay profesores y profesoras increíblemente talentosos que han sido capaces de crear un rap con la tabla periódica o con determinados accidentes geográficos. Por lo tanto, cuando digo karaoke, pues no se asusten, no hablo de poner a nuestros estudiantes pues, a cantar ciertos temas, sino que son, pues digamos, canciones previamente pues, elaboradas, etcétera, en forma de rap o de otro tipo, ¿no?
Y bueno, la RAE, si echamos un vistazo a lo que dice la RAE, ¿no? Sobre qué es eso del karaoke. Dice que es una diversión consistente en interpretar una canción sobre un fondo musical grabado mientras se sigue la letra que aparece en una pantalla. Entonces, obviamente, hay un componente de lectura en voz alta. En este caso, pues acaba siendo, si tiene ritmo, pues será una canción. Y si no tiene ritmo, pues será otra cosa. Pero tendrá aspecto de karaoke. Y esto, pues, se puede, si confiamos en el ingenio de nuestros estudiantes, pues podemos dejar que lo trabajen la letra de su canción o la rima, pues, en el entorno personal de aprendizaje de cada estudiante. O de lo contrario, pues el profesor o profesora puede buscar en YouTube ejemplos y pasárselo a sus estudiantes para que lo practiquen en casa. Además, hay que recordar que pues, YouTube permite hasta 8 velocidades diferentes de reproducción, por lo que aquella persona que tenga dificultades lectoras pues puede, digamos, ralentizar o acelerar el tipo de canción que tenga. Si tiene problemas, no sé, para recordar la tabla periódica, pues puede ralentizar esto para que también pues le resulte más llevadero, digamos. ¿Y cómo se crea un karaoke? Bueno, pues el propio YouTube sugiere diferentes ideas y luego la plataforma Powtoon también, pues esencialmente podemos poner un fondo, un texto y, llegado el caso, música. ¿Dónde está aquí lo digital? Pues lo digital sería el uso de herramientas, pero también, digamos, una vuelta de tuerca sería que una vez que cada estudiante ha gestionado su propia canción o su propio, digamos, letras con ritmo, por llamarlo de algún modo, o con rima, pues el profesor las recogería todas, las subiría a la plataforma que creyera conveniente, una plataforma, por supuesto, privada, de acceso privado para la clase en cuestión, y pues intercambiaría diferentes creaciones que han hecho sus estudiantes para que así toda la clase se enriqueciera muchísimo con el trabajo de los estudiantes. El último ejemplo que me gustaría mencionar, repito que hay muchísimos más, pero he intentado variar para que no fueran todos centrados en las humanidades, de ahí que, bueno, en humanidades podríamos hacer muchísimo más, pero bueno, el último ejemplo que planteo son la historia de casos o los casos clínicos. Y este obviamente se desarrollaría en un ambiente pues, de psicología, de psiquiatría, medicina, etcétera, etcétera. En este caso no he señalado ninguna plataforma, ninguna app, porque pues, esencialmente consistiría en repartir casos clínicos diferentes a la mitad de la clase y buscar compañero en la segunda mitad de la clase. ¿Y en qué consistiría la tarea? Muy sencillo. Pues el estudiante A leería en voz alta el breve caso clínico y el estudiante B pues tendría que añadir su opinión como futuro médico, pues describir algunos síntomas, etcétera. Es decir, intentaría jugar un poco, no quiero gastar ninguna broma, pues jugar un poco a los médicos, ¿no? En este caso. Y esto de los casos clínicos, sí, también se podría adaptar en cuanto, por ejemplo, a estudios relacionados con el derecho, es decir, pues en un juicio, ¿no? En un juicio pues habría que leer determinada información, uno pues, sería el abogado defensor, el otro tendría otro rol, etcétera. Entonces habría una persona que leería qué ha pasado, pues un poco como si fuera un juicio real. O también el notario, si jugamos, digo jugar, pero en un sentido serio, si practicamos el rol de que tenemos estudiantes que están haciendo estudios de notaría, pues como saben, el notario con muchísima frecuencia tiene que leer en público y en voz alta. Entonces, pues, una manera de ir practicando, acostumbrando a los estudiantes sería utilizar esto. Y
Mi recomendación en general es que la mayoría de veces lo ideal es que los estudiantes se graben con cualquier plataforma de las que menciono ahí. ¿Por qué digo esto? Porque pues, la mayoría de nosotros nos costó mucho trabajo acostumbrarnos al tono de nuestra voz, es decir, cuando nos escuchábamos decíamos, por Dios, esa persona soy yo. Es decir, hay gente que le molesta muchísimo escuchar su propia voz. Entonces, una manera de acostumbrar a los estudiantes a oírse es esta que propongo. Es decir, que siempre que se pueda, pues, que se graben y después se escuchen. Bien, dicho esto, pues vamos a ver un poquito sobre la discusión y conclusiones. Pues esencialmente con este tipo de ejercicios veríamos que pues, algunos mitos probablemente que hay sobre la lectura en voz alta pues, se disuelven, ¿no? Uno de los mitos es que era una práctica infantil, pues hemos dicho que en el ámbito universitario ya no se trata de ser infantiles, es decir, no vamos a leer cuentos de niños, pero bueno, en la mayoría de ámbitos que pensamos en la vida como adultos también hay que leer en voz alta, ya sea en una conferencia, pues en la iglesia, si somos religiosos, no sé, leyendo las instrucciones a alguien de algún aparato o, pues como he comentado antes, si somos notarios, tenemos que leer en voz alta pues, determinada información y un largo etcétera. Entonces, creo en mi opinión, probado que la lectura en voz alta no es una práctica infantil. Otro punto que rodea la lectura en voz alta o otro mito es que los estudiantes se ponen tremendamente nerviosos y tienen que hablar frente a toda la clase. Pero ya he explicado que con los 4 o 5 ejemplos que he puesto, pues primero, no hay que estar delante de toda la clase. Segundo, la autoridad no siempre la tiene el profesor. Y pues además ese nerviosismo también es una muestra de falta de práctica de lectura en voz alta. Pues una manera de solucionarlo sería precisamente con estos ejercicios. Otra de las críticas o mitos que hay sobre la lectura en voz alta es que el profesor o la profesora pues dice que históricamente lo ha utilizado para rellenar, simplemente, como relleno. Pero acabamos de ver que la lectura en voz alta, tal como la he planteado aquí, pues requiere una preparación muy concienzuda. Es decir, no podemos llegar ahí con las manos vacías y decir, fulanito, ponte a leer en público. No, lo que yo planteo es algo muy diferente. Además, tiene que haber actividades de prelectura, una gran contextualización de lo que vamos a hacer, y de ahí pues se pasaría a hacer la lectura en voz alta y luego, pues, si queremos evaluarla, también habría pues una serie de actividades de postlectura. Es decir, eso de que sea una manera poco imaginativa de reinar o de improvisar es tremendamente injusta si lo pensamos un poco, al menos a nivel universitario, y estoy seguro que en niveles inferiores tampoco sucede. Y bien, otro de los mitos sobre lectura en voz alta, pues que dice que hay imposibilidad de releer frente a la lectura silenciosa. Es decir, si no entendemos el contenido, nos vamos a perder. Sin embargo, tal como he vuelto a señalar antes, en los ejercicios que he propuesto, pues la mayoría de ellos se practican en un ambiente amigable o incluso el estudiante en casa controla pues, la edición, la repetición de su lectura en voz alta. Si hay grabación, pues siempre puede borrarla, pues siempre puede editarla, puede cortarla, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco, se va a eliminar esa idea de que, bueno, no podemos releer si hacemos lectura en voz alta. Si es en directo, obviamente no podemos releer, pero obviamente antes ha habido un proceso de prelectura importante, obligatoria y de contextualización muy grande, por lo que no hay necesidad de releer. No hay problema de cuando lleguemos al día de la lectura en voz alta, pues los estudiantes estarán suficientemente preparados como para no tener problemas con eso. Y bueno,
La mayoría de autoras que yo he leído, pues, insisten en que la lectura en voz alta mejora la formación digital, ¿no? ¿Y por qué? Porque lleva aparejada una serie de habilidades o destrezas blandas que tienen que ver mucho con nuestro mundo contemporáneo. Si pensamos en la mayoría de charlas que se imparten, pues la mayoría de ellas tiene que ver con la noción de storytelling, como las TED Talk, etcétera, pues son esencialmente aprender a contar una historia. Y además de una manera pública, como si estuviéramos delante de nuestro grupo de hijos, bueno, un grupo, la mayoría tenemos uno o dos, ustedes saben a qué me refiero, es decir, como si el storytelling es como si estuviéramos rodeados de un pequeño público donde pues, hay que convencer, hay que transmitirles una serie de información, hay que intentar ser divertidos en la medida de lo posible, pero también educativo. Entonces, la lectura en voz alta tiene mucho que ver con esas prácticas culturales que estamos viendo últimamente pues, en todas las plataformas, etcétera. Si nuestros estudiantes quieren tener éxito en su vida laboral, pues se hace imprescindible que aprendan a contar historias sobre lo que hacen, a resumir, etc. Y a comunicar de cara al público, gestionando la voz, pues sus gestos, su mirada, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas más cosas, muchas más habilidades blandas de lo que pensamos detrás de la lectura en voz alta. Y pues tal como sugiero y tal como al principio mencionábamos, pues hay un gran vacío, hay un enorme vacío en lo que tiene que ver en cuanto a lectura en voz alta a nivel universitario. Entonces, cuanto mejores ideas, cuanto más ensayemos, cuanto más pues, comuniquemos, discutamos, intercambiemos información sobre cómo trabajar la lectura en voz alta a nivel universitario, pues será muchísimo mejor. Además, si lo hacemos como he planteado aquí, pues será una gran herramienta creativa de aprendizaje y al final los estudiantes acabarán cogiendo el gusto, se acabarán acostumbrando a escucharse, a escuchar a sus compañeros y compañeras de clase, etc. Entonces, en ese sentido también viene a llenar un hueco importante. Y en ese hueco hay que recordar que el profesor no siempre va a llevar la autoridad en ese sentido, sino que de una manera semi-independiente el universitario será capaz de gestionar pues, los contenidos de sus trabajos, etcétera, a través de la lectura en voz alta. Y si hemos dicho al principio que pues, la lectura en voz alta se practica en ciertos asilos, en residencias de ancianos, como un ejercicio para garantizar que la memoria perdure un poco, pues a nivel universitario también. No solo la memoria, sino que la atención, la velocidad de procesar determinada información, la atención focalizada, es decir, la concentración, va a mejorar. Además, pues otras habilidades blandas, como son la vulnerabilidad y la empatía, se van a generar. Es decir, el sentirnos vulnerables ante un público, aunque puede ser que lo pasemos mal al principio, pues va a ayudar a generar empatía entre todos. Y por supuesto no hablo de que los estudiantes comiencen a reírse si hay algún error ni nada, sino que, bueno, hablo más de ser conscientes de que uno está expuesto a diario, pues, públicamente y que tiene que gestionar. Pues si alguien comete una pequeña falta, pues el resto tiene que entenderlo. Bueno, unas breves conclusiones, ya que me queda poquísimo tiempo, probablemente me he pasado. Algunas conclusiones, pues que en general que la lectura en voz alta va a generar una mejora en el vocabulario, porque pues a través de las actividades de prelectura los estudiantes tendrán que cerciorarse de que entienden todo a la perfección. Del mismo modo, pues la lectura en voz alta acaba siendo bastante adictiva y les invito a que la practiquen porque al final se convierte en un hábito placentero y uno se acostumbra a su voz
intenta mejorar su respiración, su dicción, etc. Pero aunque eso voy a hablar en breve a continuación. De igual modo, pues hace que reconstruyamos contextos e implicaciones. Antes he dicho que pues, con la técnica del puzzle se iban creando, digamos, troceando textos, etcétera, pues los estudiantes tienen que intuir qué habrá antes de su texto, qué habrá después de su texto, y luego, etcétera. Por lo tanto, es una manera imaginativa de recrear contextos y posibles implicaciones o implicaturas. Y tal como han mencionado diferentes autores, pues todas estas ideas que estoy presentando hoy son habilidades que se pueden extrapolar tanto al mundo personal como al laboral. Tarde o temprano, pues vamos a tener que hablar en público, enfrentarnos a una lectura en voz alta, y cuanto antes empecemos, pues mucho mejor. Ya hemos dicho que mejora la pronunciación y la dicción en la medida en que uno, si se graba, pues tiende a encontrar sus errores, tiende a eliminar vicios que ha cogido en su manera de hablar. Y nos ayuda a hablar con más naturalidad y confianza, en la medida en que pues, aprendemos a respirar, a gestionar mejor las pausas, a crear tensión, a acelerar, a decelerar. Es decir, aprendemos a jugar un poco con la lectura. Y es un gran ejercicio para ejercitar la atención y la memoria. Si pensamos que pues en una clase todo el mundo tiene que escuchar a sus compañeros para que sean capaces de al final completar pues, una serie de preguntas, etcétera, pues les obliga a prestar una máxima atención. En este caso, que sería auditiva, pero en otras también tienen el texto delante, por lo que pues, la información va entrando por diferentes vías. Eso es lo que menciono aquí, que se puede captar el contenido de un texto por diferentes vías. Sirve para cooperar con otros en la asimilación de un texto, en la medida en que hemos presentado aquí algunos ejercicios. Se trata de un aprendizaje colaborativo, en el que pues, unos estudiantes se pueden ayudar a otros, el profesor también, y entre todos crear pues, el sentido de un texto en concreto. Y aunque parezca curioso, o quizás no, pues la lectura en voz alta sirve como potenciación de la competencia escritora. ¿Por qué? Porque en general cuanto más leamos y cuanto mejor leamos, mejor vamos a escribir. Y por fin, pues por último, presentada como aquí lo he hecho, pues adapta la educación y la formación a la nueva era digital, a través del uso de determinadas plataformas y aplicaciones que he sugerido. Además, aquí al final les he puesto alguna bibliografía, algunas referencias que he utilizado en la elaboración del trabajo, y pues ahora se trataría de que lanzaran algunas preguntas, dudas, comentarios, ideas, etc. Muchísimas gracias por escucharme.